Entonces, como para el realismo la realidad en sí misma tiene un funcionamiento independientemente del hombre, todas las cosas que hay en la realidad, en la naturaleza, en el mundo, tienen una esencia, un determinado modo de ser, un determinado modo de actuar, que les es natural, que no es decidido o impuesto por el hombre, sino que están ahí y tienen su modo de ser independientemente de nuestra voluntad. Para el realismo, lo mejor que le puede suceder al hombre es actuar conforme a la realidad. Actuar conforme a lo que las cosas son es lo más pleno, es lo más satisfactorio, es lo más perfectivo para la persona. ¿Qué me hace mejor a mí? Actuar como hombre. O sea, actuar como un ser racional, actuar como un ser que ama, que tiene deseos, que tiene apetitos, respetar el funcionamiento de mi cuerpo, respetar el funcionamiento de mi psiquis, tener mi privacidad, desarrollar mi individualidad, pero también dedicarle tiempo a mi vida comunitaria, porque somos seres sociales. ¿Qué es lo mejor en nuestra relación con la naturaleza? Cuidarla, respetarla, un sano ecologismo. Respetar a las otras especies, no destruir especies, no favorecer a la extinción de especies, no cambiar la configuración esencial de un entorno geográfico, de un paisaje, del lugar en el que estamos. Es decir, cuidar las cosas, darle lugar para que se puedan desenvolver naturalmente. En esta visión realista, la esencia, lo que me hace ser a mí lo que soy, es lo mejor que nos pueden pasar. Justamente eso que soy me marca lo que me hace bien a mí. Para el realismo, entonces, los límites de la realidad, que un árbol sea árbol, que yo sea hombre, que un perro sea perro, son positivos, son buenos, son perfectivos. Los límites de mi cuerpo también son buenos. El cansancio de mi cuerpo es un límite positivo, porque me va a indicar que tengo que descansar, porque me va a indicar que necesito hacer reposo. Los límites de comida también, cuando ya tengo la panza llena, listo, me están marcando, ya me alimenté, ya comí lo que necesitaba. Seguir comiendo es gula y me va a hacer mal estomacalmente, me va a generar el hábito de comer más de lo que necesito. Tema especial de la cuarentena. Entonces, para el realismo, los límites son positivos. En cambio, volvamos al inmanentismo, donde la realidad en sí misma no manda, sino que a la realidad el hombre le da el orden que quiere, el hombre elige cómo funciona la realidad, cómo son las cosas. Para el inmanentismo, todo orden es represivo. Toda mecánica de funcionamiento, toda ley, todo código, toda norma, necesariamente va a ser negativa. Porque no hay orden natural, porque todo orden existente es artificial, es creado por el hombre. Y como es creado por el hombre, siempre va a ser represivo. Porque si alguien más poderoso decide cómo funciona el mundo, el resto tenemos que obedecer a ciegas. Y no podemos hacer lo que nosotros queremos. Estamos obedeciendo el mandato de otro que decidió cómo es la realidad. Entonces no podemos ser libres. Para el inmanentismo, todos los códigos, todas las normas, todas las leyes, todo lo que ejerza de autoridad, siempre es represivo. Siempre está haciendo que otro ser humano tenga que dejar de lado parte de su libertad, tenga que renunciar a parte de su libertad. De hecho, acá me estoy adelantando un poco, para el inmanentismo la vida en sociedad solo es posible porque todos renunciamos a una parte de nuestra libertad. El problema es que esa renuncia a la libertad nos enferma. Para el inmanentismo y para el realismo, renunciar a la propia libertad, renunciar a una porción o margen de mi libertad, siempre termina generando un efecto muy nocivo en la persona y en la sociedad. Pero para el inmanentismo es así. Todo sistema político, todo sistema económico, todo sistema educativo, toda regla o norma de moralidad, toda ley civil positiva, legislativa, emanada de cualquier autoridad civil, siempre es negativa, siempre tiene un efecto represor sobre el hombre, que es limitar su libertad. Y si hay algo en lo que coinciden realismo e inmanentismo, es que si hay orden natural, tendría que haber un autor de ese orden natural. Tanto realismo como inmanentismo coinciden en que si hay orden natural, hay Dios. Si no hay orden natural, entonces no hay Dios. Fíjense que ambas corrientes filosóficas coinciden en esto. Si hay orden, hay autor de ese orden. Si no hay orden, es que no existe Dios. Obviamente, el inmanentismo va por la postura de que no existe ningún tipo de Dios. Entonces es imposible que haya un orden natural en la realidad. El inmanentismo también considera, como les decía antes,
que si alguien determina cómo son las cosas, entonces el hombre no es verdaderamente libre. De esta forma, si no hay Dios en el universo, para el inmanentismo, el hombre puede llegar a ser libre. Ahora bien, el problema de esa libertad humana es que se encuentra con la imposición de otros hombres que deciden cómo son las cosas. Entonces la verdadera libertad para el inmanentismo siempre es una utopía.